Hola, luchador incansable. Esta historia es para ti. Es para cualquiera que alguna vez haya dado todo por una causa, que haya luchado por su fe, que haya alcanzado una gran victoria solo para encontrarse, días después, completamente vacío y preguntándose si todo valió la pena. Esta es la historia del día más grandioso y el día más oscuro en la vida de uno de los profetas más poderosos de Dios, Elías. Si alguna vez te has sentido agotado, quemado, al límite de tus fuerzas, incluso después de un gran éxito, necesitas escuchar esto. Suscríbete ahora, porque vamos a descubrir juntos el mapa divino para la recuperación. Un mapa que Dios mismo trazó para su siervo más exhausto y que sigue siendo válido para ti hoy. Visualiza la escena. Monte Carmelo. La nación de Israel se ha hundido en la idolatría, siguiendo a su rey Acab y a su reina fenicia, Jezabel, en la adoración del dios pagano Baal. En este escenario de apostasía nacional, un hombre se levanta como la conciencia solitaria de la nación. Elías, el profeta. Él lanza un desafío épico. Él, solo, contra 450 profetas de Baal, en una confrontación pública para demostrar quién es el Dios verdadero. La tensión es casi insoportable. Durante horas, los profetas de Baal danzan, gritan, se cortan con cuchillos, invocando a su Dios para que envíe fuego y consuma su sacrificio. El cielo permanece en silencio. Elías incluso se burla de ellos. Gritad en alta voz porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Entonces llega su turno. Con una calma deliberada, Elías repara el altar derruido de Jehová. Coloca la leña, el sacrificio, y luego hace algo increíble. Ordena que viertan 12 cántaros de agua sobre todo, empapando el sacrificio, la leña y llenando la zanja alrededor del altar. Elimina cualquier posibilidad de truco o engaño, y entonces eleva una oración simple y poderosa. Y el fuego de Jehová cayó del cielo. No una simple chispa, sino un fuego consumidor que devoró el sacrificio, la leña, las piedras del altar, el polvo, e incluso lamió el agua que estaba en la zanja. La multitud, aterrorizada y asombrada, cayó sobre sus rostros y clamó al unísono: «Jehová es el Dios, Jehová es el Dios». Es la victoria más absoluta y pública imaginable. Elías es vindicado, Dios es glorificado, los falsos profetas son ejecutados, e incluso la sequía de 3 años que afligía la tierra termina con una lluvia torrencial en respuesta a la oración del profeta. En este momento, Elías está en la cima del mundo. Es el héroe de la nación, el instrumento del avivamiento, el hombre que hizo descender fuego del cielo. Después de un triunfo así, uno esperaría que estuviera eufórico, invencible, listo para liderar la reforma espiritual de Israel. Pero la espiritualidad no es una línea recta ascendente. A menudo, las victorias más grandes son las que nos dejan más vulnerables. Elías había gastado cada gramo de su energía física, emocional y espiritual en esa confrontación. Había estado operando con una adrenalina divina que ahora, inevitablemente, comenzaría a desvanecerse. La victoria sobre los profetas de Baal fue ganada frente a una multitud en el escenario público de la historia de la salvación. Pero la batalla más peligrosa y definitoria para el alma de Elías estaba a punto de comenzar, y la tendría que librar completamente solo, lejos de los aplausos y del fuego del cielo. En la cumbre del Monte Carmelo, Elías había sido un gigante, estaba lleno del poder de Dios, enfrentándose sin miedo a reyes y ejércitos de profetas falsos. Pero la adrenalina de la batalla espiritual tiene un límite, y el descenso desde la cima de la montaña puede ser brutalmente rápido. La historia da un giro repentino y desconcertante, pasando del triunfo épico a la huida aterrorizada en el lapso de unos pocos versículos.
La noticia de la masacre de sus profetas llegó rápidamente a la capital, al palacio de la reina Jezabel. Ella no era como su marido Acab, quien a menudo vacilaba. Jezabel era una fanática devota de Baal, una mujer de voluntad de hierro y crueldad legendaria. Al enterarse de lo sucedido, no entró en pánico. Se llenó de una furia fría y calculadora, y en lugar de enviar un ejército, envió a un solo mensajero con un mensaje corto y letal. El mensaje que recibió Elías fue este: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. No era una amenaza vaga, era un juramento de sangre, era una sentencia de muerte con un plazo de 24 horas. Y la reacción de Elías es uno de los momentos psicológicamente más honestos y reveladores de toda la Biblia. El texto dice, de manera simple y directa: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. El hombre que había hecho descender fuego del cielo, el hombre que había corrido más rápido que los carros del rey, ahora se levanta y huye. No camina, no se retira estratégicamente, corre por su vida. Aquí nos enfrentamos a un paradox desconcertante que nos obliga a mirar más de cerca. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede el mismo hombre que se enfrentó a 450 profetas y a un rey apóstata colapsar por completo ante la amenaza de una sola mujer? ¿Acaso su fe se evaporó de repente? ¿Había perdido el poder de Dios? La respuesta es más compleja y mucho más humana. Para entender la caída de Elías, debemos entender que no fue la amenaza en sí misma lo que lo quebró. La amenaza fue simplemente la gota que colmó el vaso. Elías no estaba huyendo solo de la espada de Jezabel. En un nivel más profundo, estaba huyendo de una decepción aplastante. Él, probablemente, esperaba que el milagro del Monte Carmelo fuera el punto de inflexión para la nación. Esperaba un avivamiento nacional, que el rey Acab se arrepintiera, que Jezabel fuera depuesta y que el pueblo de Israel regresara en masa a adorar a Jehová. Tenía una expectativa de cómo debía ser el resultado de su victoria, pero en lugar de un avivamiento, recibió una amenaza de muerte. En lugar de arrepentimiento, encontró una resistencia aún más endurecida. El sistema de poder que él había desafiado no se había derrumbado, simplemente se había enfurecido. Y en ese momento, una terrible sensación de futilidad debió apoderarse de él. ¿De qué sirvió todo? Hice descender fuego del cielo, y esto es lo que obtengo. Nada ha cambiado realmente. Esta decepción, combinada con el agotamiento físico y emocional extremo después de la confrontación en el Carmelo, creó la tormenta perfecta en su alma. No fue la falta de fe, sino el agotamiento de sus recursos humanos, lo que lo hizo vulnerable. Ya no tenía la fuerza para procesar la amenaza de Jezabel con una perspectiva divina. Solo podía verla a través de los ojos del miedo y el agotamiento. Elías no estaba huyendo solo de una reina. Estaba huyendo de un enemigo mucho más insidioso y universal, el agotamiento total. La huida de Elías no fue una retirada táctica, fue una desintegración. Corre sin un plan claro, impulsado únicamente por el miedo y la desesperación. Deja atrás a su siervo, su único compañero en Beerseba, la última ciudad en el límite sur de Judá, y a partir de ahí se adentra solo en el desierto. Este acto de aislarse es el primer síntoma grave de su colapso. El agotamiento nos miente, nos dice que nadie puede entendernos, que es mejor estar solos, y en esa soledad nuestra desesperación se magnifica. Después de caminar un día entero en la inmensidad árida del desierto, Elías finalmente se rinde. Su cuerpo y su espíritu no pueden más. Encuentra la escasa sombra de un enebro, un arbusto solitario en un paisaje desolador, y se derrumba debajo de él. Y es aquí, en su punto más bajo, en la oscuridad de su propia alma,
donde el profeta de fuego eleva la oración más fría y desesperada de su vida. Sus palabras, registradas en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, deberían resonar en cualquiera que haya tocado fondo. Él ora: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Desglosemos esta oración, porque es una autopsia perfecta de un alma agotada. Basta ya. Es el grito de un hombre que ha llegado al final de su cuerda. Es la rendición total, no a la voluntad de Dios, sino a la abrumadora presión de sus circunstancias. Ha luchado, ha servido, ha sido fiel, y siente que ya no le queda nada por dar. La carga se ha vuelto demasiado pesada. El pozo de su resistencia emocional y espiritual está completamente seco. Quítame la vida. Esta es la consecuencia lógica de basta ya. Es una expresión de desesperación suicida. Es importante notar que Elías no intenta quitarse la vida él mismo. Se la pide a Dios. En su teología, Dios es el dador y el quitador de la vida. Pero la intención es la misma. El dolor de vivir en ese momento se ha vuelto más grande que el miedo a morir. Ve la muerte no como una tragedia, sino como un escape, la única salida a su angustia insoportable. Y finalmente, la razón que da: «Pues no soy yo mejor que mis padres». Esta es una ventana a la profunda crisis de identidad y propósito que está experimentando. Sus padres aquí se refieren a la generación de israelitas que vagaron y murieron en el desierto, la generación del fracaso. Elías se está comparando con ellos. A pesar de su gran victoria en el Carmelo, se ve a sí mismo como un fracaso. Siente que, al final, no ha logrado nada más duradero que ellos. No ha cambiado a la nación. No ha estado a la altura de sus propias expectativas ni de lo que él creía que eran las expectativas de Dios. Aquí vemos la anatomía completa de un colapso por burnout. Primero, el agotamiento físico extremo, que nubla el juicio. Segundo, el aislamiento autoimpuesto, que amplifica las emociones negativas. Y tercero, la desesperanza total, una visión de túnel donde el futuro parece no contener ninguna posibilidad de alivio o victoria, solo más lucha y más dolor. Esta imagen de Elías, el poderoso profeta, acurrucado bajo un arbusto pidiendo la muerte, es uno de los retratos más compasivos y realistas de la fragilidad humana en toda la Biblia. Nos da permiso para ser honestos sobre nuestras propias luchas. Nos muestra que incluso los gigantes espirituales pueden caer, que la fe y la depresión no son mutuamente excluyentes y que Dios no se escandaliza por nuestra honestidad en la desesperación. En su momento más bajo, Elías esperaba quizás un sermón sobre la fe, un reproche por su cobardía o un rayo de juicio. Pero antes de que Dios le diera una nueva palabra para su espíritu, primero abordó una necesidad mucho más fundamental, una necesidad que Elías había ignorado por completo en su huida. Antes de que podamos entender la genialidad de la intervención de Dios, debemos profundizar un poco más en la psicología del colapso de Elías. Más adelante en la historia, cuando Elías llega finalmente al monte Horeb, Dios le pregunta: «¿Qué haces aquí, Elías?». Y la respuesta del profeta es increíblemente reveladora. No es una confesión de miedo, sino una queja llena de autocompasión y una profunda distorsión de la realidad. Él dice: «He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida». En esta única declaración, Elías revela las dos grandes mentiras que alimentan casi todo agotamiento espiritual. Son las mentiras que el cansancio nos susurra al oído y que, en nuestra vulnerabilidad, empezamos a creer como si fueran la verdad absoluta.
La primera mentira es la mentira del aislamiento. Elías declara, «Solo yo he quedado». Esta afirmación es objetivamente falsa. Sabemos por el capítulo anterior que había al menos otros 100 profetas que Abdías, el mayordomo del rey, había escondido en cuevas para protegerlos de Jezabel. Y como Dios le revelará más tarde, había 7,000 personas en Israel que no habían doblado la rodilla ante Baal. Elías no estaba solo, pero se sentía solo. El agotamiento crea una visión de túnel. Nos hace sentir como si fuéramos los únicos que realmente nos preocupamos, los únicos que luchamos, los únicos que permanecemos fieles. Nos aísla de la comunidad, nos hace sentir incomprendidos y nos convence de que toda la carga del mundo descansa sobre nuestros hombros. Es una mezcla tóxica de orgullo y autocompasión. Nadie trabaja tan duro como yo, nadie sufre como yo. Estoy completamente solo en esta lucha. La segunda mentira es la mentira de la inutilidad. Todo el tono de la queja de Elías sugiere un profundo sentimiento de fracaso. A pesar de su vivo celo, a pesar de la confrontación en el Carmelo, el resultado final, desde su perspectiva, es nulo. Los israelitas siguen en su apostasía, los altares siguen derribados y el sistema de poder de Jezabel sigue intacto, buscándolo para matarlo. Su conclusión implícita es: mi mayor esfuerzo no sirvió de nada, mi vida ha sido un desperdicio. Aquí tocamos una de las causas más profundas y sutiles del burnout, especialmente en líderes y personas de fe: la decepción por el éxito. Suena paradójico, pero a menudo no es el fracaso lo que nos destruye, sino el éxito que no cumple con nuestras expectativas. Elías esperaba que la victoria en el Monte Carmelo produjera un avivamiento nacional instantáneo. Tenía un guión en su cabeza de cómo Dios debía actuar después de su milagro. Y cuando la realidad no coincidió con su guión, cuando la gente no respondió como él esperaba, su éxito se sintió como el más amargo de los fracasos. Esta es una trampa peligrosa. Cuando atamos nuestro sentido de valía y propósito a los resultados visibles de nuestro ministerio o trabajo, nos preparamos para el colapso, porque no podemos controlar los resultados, no podemos controlar cómo responden otras personas. Cuando nuestro servicio se convierte en una actuación que depende de los aplausos del avivamiento, en lugar de un acto de obediencia fiel a Dios, nuestro tanque emocional se vaciará inevitablemente. Elías estaba atrapado en estas dos mentiras: estoy solo y no sirvo para nada. Estaba agotado, aislado y profundamente decepcionado. Su espíritu estaba enfermo. Y la primera respuesta de Dios a esta profunda enfermedad espiritual no fue una corrección teológica, sino un acto de compasión radicalmente físico. En el punto más bajo de su existencia, Elías se durmió debajo del enebro, un sueño que era más un escape que un descanso. Había entregado su veredicto sobre su propia vida. Era un fracaso que merecía morir. Y en esa oscuridad, esperaba una respuesta de Dios. Quizás un silencio condenatorio, quizás un sermón severo sobre la falta de fe, quizás incluso el rayo que tanto anhelaba para terminar con su sufrimiento. Lo que recibió, en cambio, revela el corazón tierno y práctico de nuestro Dios y nos da la primera clave para nuestra propia recuperación. El texto nos dice: y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Elías abrió los ojos y encontró a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. La primera intervención de Dios en el colapso de su profeta no fue una conferencia teológica de 5 puntos sobre la soberanía divina. Fue una comida caliente y un vaso de agua. Este momento es de una profundidad teológica inmensa. Dios, en su omnisciencia, diagnosticó la condición de Elías con una precisión perfecta.
vio que la raíz inmediata del problema no era principalmente espiritual, sino física. Elías había sometido su cuerpo a un estrés extremo. La confrontación en el Carmelo, la carrera de kilómetros superando al carro de Acab y luego un día entero de huida en el desierto sin comida ni agua, lo habían llevado a un estado de agotamiento físico total. Y Dios sabía que un cuerpo agotado no puede sostener un espíritu sano. La respuesta del ángel es un modelo de cuidado compasivo. No hay juicio en su voz, no hay un ¿por qué dudas, Elías? No hay un levántate, soldado, y sigue luchando. Hay un toque suave, una invitación simple. Levántate, come. Es el reconocimiento de que a veces el acto más espiritual que podemos realizar es atender nuestras necesidades humanas más básicas. Elías obedeció, comió la torta y bebió el agua, y luego el texto dice, y volviéndose a acostar, se durmió. Ni siquiera hubo una conversación. Dios le permitió volver a dormir. Le estaba dando el don del descanso profundo, el tipo de sueño que comienza a reparar no solo los músculos, sino también las sinapsis agotadas del cerebro. Este patrón se repite. El ángel del Señor vuelve por segunda vez, lo toca y le dice, levántate y come, porque largo camino te resta. Elías se levantó, comió y bebió de nuevo. La medicina del cielo era simple, pan, agua y sueño. Y este simple tratamiento fue suficiente para restaurar su fuerza física. Aquí hay una lección profundamente liberadora para todos los que servimos a Dios con pasión. A menudo, en nuestro celo, caemos en la herejía funcional del gnosticismo, la idea de que lo espiritual es bueno y lo físico es malo o irrelevante. Nos enorgullecemos de sacrificar el sueño, de saltarnos las comidas, de llevar nuestros cuerpos al límite por la causa del reino. Y luego nos preguntamos por qué nos sentimos deprimidos, irritables y espiritualmente secos. La historia de Elías nos enseña que Dios se preocupa por nuestro cuerpo tanto como por nuestra alma. Él nos creó como seres integrados y nuestra salud espiritual está inextricablemente ligada a nuestra salud física y emocional. A veces, la razón por la que no podemos escuchar la voz de Dios no es porque Él no esté hablando, sino porque estamos demasiado agotados físicamente para oírla. A veces, la nube oscura sobre nuestra alma no es un ataque demoníaco, sino simple deshidratación y falta de sueño. La sanidad de Elías comenzó con la restauración de su cuerpo. Dios honró la forma en que lo había diseñado. Primero, atendió sus necesidades físicas. Solo después de que Elías estuvo nutrido y descansado, estaría listo para el siguiente paso de su recuperación. Porque este alimento celestial no era solo un refrigerio para recuperarse en el desierto, era el combustible para un peregrinaje sagrado, un viaje de 40 días de regreso al lugar donde todo comenzó. Restaurado en su fuerza física por el pan de ángeles y el sueño reparador, Elías se puso en marcha. Pero no regresó al norte para enfrentarse a Jezabel. No fue a buscar a la comunidad de profetas ocultos. Siguiendo una dirección divina, emprendió un viaje solitario hacia el sur profundo, un peregrinaje que duraría 40 días y 40 noches. Su destino era el lugar más sagrado en la memoria de Israel, el epicentro del encuentro de Dios con el hombre, el monte Horeb. Horeb es otro nombre para el monte Sinaí. Este no era un destino casual, era un lugar cargado de un inmenso peso simbólico y espiritual. Fue en Horeb donde Moisés, un hombre que también había huido al desierto, se encontró con Dios en la zarza ardiente y recibió su llamado. Fue en Horeb donde la nación de Israel, recién liberada de Egipto, acampó y recibió la ley de Dios, los 10 mandamientos, en medio de truenos, relámpagos y fuego. Era la montaña de la revelación, el lugar del pacto, el punto de origen de la relación de Israel con Yahvé. Aquí, la pregunta central es,
¿Por qué Dios lleva a Elías de vuelta al origen? Porque este largo y arduo viaje de 40 días. El viaje en sí mismo era una parte fundamental del proceso de sanación de Elías. Era una cura de desintoxicación espiritual. Pensemos en lo que Elías había experimentado. Había vivido años de conflicto constante, de confrontación pública, de persecución y de estrés extremo. Su sistema nervioso estaba sobrecargado. Su alma estaba llena del ruido del trauma, de la decepción y del clamor de la batalla. Necesitaba desesperadamente silencio. Necesitaba soledad. Necesitaba alejarse de todo y de todos para poder volver a escuchar su propia alma y, en última instancia, la voz de Dios. Los 40 días en el desierto fueron un tiempo para vaciarse. Cada paso en la arena era un paso para alejarse del fracaso percibido en Israel, de la amenaza de Jezabel, de la presión de ser el profeta. El desierto tiene una forma de despojarnos de nuestras falsas identidades y de nuestras distracciones. No hay multitudes a las que impresionar. No hay ministerios que dirigir. No hay enemigos a los que combatir. Solo estás tú, la inmensidad del paisaje y Dios. Este viaje también conecta a Elías con los grandes peregrinos de la fe que lo precedieron. Moisés pasó 40 días y 40 noches en esa misma montaña recibiendo la ley. La nación de Israel vagó 40 años por el desierto y proféticamente Jesús mismo sería llevado al desierto durante 40 días para ser tentado antes de comenzar su ministerio público. El número 40 en la Biblia es el número de la prueba, la purificación y la preparación. Dios estaba llevando a Elías a través de un proceso de purificación para prepararlo para un nuevo tipo de encuentro con Él. Este principio es vital para nuestra propia recuperación del agotamiento. Cuando estamos quemados, la solución no es, a menudo, trabajar más duro o buscar una nueva estrategia. La solución es retirarse. Es hacer un peregrinaje personal a nuestro propio Horeb. Esto puede no significar un viaje físico de 40 días al desierto, pero sí implica apartar un tiempo deliberado y sagrado para el silencio, la soledad y el vaciado. Puede ser un retiro de fin de semana, un día de silencio al mes, o incluso una hora cada mañana antes de que el mundo comience a gritar. Es en este espacio sagrado de retiro donde comenzamos a desintoxicarnos del ruido de las expectativas, de la presión del rendimiento y del veneno de la comparación. Es donde dejamos de correr y finalmente nos permitimos simplemente ser en la presencia de Dios. Elías llegó a la montaña de Dios, agotado por su viaje pero físicamente restaurado. Se refugió en una cueva, un lugar de oscuridad y espera. Quizás, recordando las historias de Moisés, esperaba otro despliegue espectacular de fuego y poder. Pero lo que encontró en esa cueva cambiaría su comprensión de Dios y de su propio ministerio para siempre. Elías llegó al monte Horeb, la montaña del poder y la revelación, y se refugió en una cueva. Estaba física y emocionalmente preparado para un nuevo encuentro con Dios. Pero Elías, como muchos de nosotros, tenía una idea preconcebida de cómo Dios se manifestaría. Su experiencia definitoria con Dios había sido el fuego consumidor en el Monte Carmelo. Para él, el poder de Dios era sinónimo de demostraciones espectaculares, de ruido, de juicio y de fuerza abrumadora. Esperaba que Dios se presentara de la misma manera en Horeb. Y Dios, en su genialidad pedagógica, primero le dio a Elías exactamente lo que esperaba, solo para luego demoler por completo sus expectativas. La voz de Dios vino a él en la cueva preguntándole: ¿Qué haces aquí, Elías? Después de que Elías desahogara su queja, la orden divina fue clara: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová.
Y entonces el espectáculo comenzó. Primero, un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas. Imagina la fuerza de un huracán concentrado en un solo lugar. Un viento tan violento que hacía crujir la estructura misma de la montaña. Era el poder de Dios sobre la creación en su forma más cruda y aterradora. Era una demostración de poder mucho mayor que cualquier cosa vista en el Carmelo. Pero el texto añade una frase crucial, una que debió haber desconcertado a Elías. Pero Jehová no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto. La montaña sagrada, el fundamento de la tierra, comenzó a temblar y a convulsionar. El suelo bajo los pies de Elías se volvió inestable. Era la manifestación del poder de Dios para sacudir los cimientos del mundo. Una demostración de fuerza absoluta que hacía que los ejércitos humanos parecieran insignificantes. Pero de nuevo, la revelación subversiva. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Finalmente, después del terremoto vino un fuego. El mismo elemento que había definido la victoria de Elías en el Carmelo, ahora envolvía la montaña de Dios. El fuego que purifica, que juzga, que revela la santidad de Dios. Era el símbolo de poder que Elías conocía mejor. Seguramente Dios estaría en el fuego. Pero una vez más, el texto nos golpea con la misma y sorprendente conclusión. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. La frase hebrea dice literalmente, la voz de un silencio sutil, pero el texto original es más claro. Pero Jehová no estaba en el fuego. Aquí nos enfrentamos a una de las revelaciones teológicas más profundas de todo el Antiguo Testamento. Dios le está enseñando a su profeta agotado una lección vital. Elías se había vuelto adicto al espectáculo, había comenzado a equiparar la presencia y el poder de Dios únicamente con las manifestaciones ruidosas, dramáticas y públicas. Su fe dependía del fuego, del terremoto, de la victoria visible. Y cuando el fuego del Carmelo no produjo los resultados que él esperaba, su fe colapsó. Dios, en su misericordia, le mostró a Elías que él es mucho más grande que sus manifestaciones. Le demostró que el poder no siempre grita. De hecho, a menudo, el poder más transformador es el que susurra. Le estaba diciendo a Elías, «Hijo mío, yo soy el Señor del viento, del terremoto y del fuego. Yo los controlo, pero mi esencia, la forma en que elijo relacionarme contigo en tu quebrantamiento, no está en el ruido. No voy a sanarte gritándote. No voy a restaurarte con otra demostración de poder que alimente tu ego. Voy a encontrarte en un lugar diferente». Esta es una lección crucial para nosotros. Vivimos en una cultura evangélica a menudo obsesionada con el Carmelo. Buscamos las grandes conferencias, las luces brillantes, los sermones atronadores, los milagros espectaculares. Y todas esas cosas pueden ser buenas. Pero si nuestra fe depende solo de ellas, nos preparamos para el mismo colapso que Elías. Dios nos está enseñando que la verdadera intimidad y la sanidad más profunda no se encuentran en el ruido, sino en el silencio. Después de todo el estruendo y el caos, después de que la montaña fue sacudida hasta sus cimientos, vino la quietud. Y en esa quietud sagrada llegó la voz que realmente sanaría y restauraría el alma rota del profeta. Tras la aterradora demostración de poder en la que Dios estuvo notablemente ausente, llegó el momento que lo cambió todo. El estruendo del viento, el estrépito del terremoto y el rugido del fuego cesaron, dando paso a un profundo silencio. Y en ese silencio, Elías oyó lo que el texto hebreo describe poéticamente como una voz de silencio sutil, a menudo traducida como un silbo apacible y delicado. Era un sonido tan suave, tan íntimo,
que requería una atención total para ser percibido. Y en ese susurro, Elías reconoció la verdadera presencia de Dios. Su reacción fue inmediata y reverente. Cubrió su rostro con su manto, un acto de humildad y temor sagrado, y se paró a la entrada de la cueva. El Dios del universo no lo había confrontado con un poder abrumador, sino que lo había invitado a una conversación íntima. Y la voz, en el susurro, le hizo la misma pregunta que antes. ¿Qué haces aquí, Elías? Esta repetición es significativa. Dios no le hizo la pregunta la primera vez para obtener información. Él ya conocía el corazón de Elías. Le hizo la pregunta para permitirle a Elías verbalizar su dolor, para sacar el veneno de su sistema. Y al hacer la pregunta por segunda vez, después de la demostración de poder, le estaba dando a Elías la oportunidad de responder de nuevo, ahora con una nueva perspectiva. Pero Elías, todavía atrapado en su dolor, da exactamente la misma respuesta. Repite su queja palabra por palabra, su celo, la apostasía de Israel, su soledad y la amenaza de muerte. Esto nos muestra cuán profundamente arraigadas estaban sus heridas. Incluso después de presenciar el poder de Dios, su enfoque seguía estando en su propio fracaso y aislamiento. Y es aquí donde vemos la belleza de la paciencia de Dios. Él escucha la queja de Elías por segunda vez, sin interrumpirlo, sin corregirlo. Le permite vaciar su corazón por completo. Este es el corazón de la verdadera restauración. A diferencia del espectáculo público del Monte Carmelo, donde Elías hablaba a la multitud y Dios respondía con fuego, aquí en el Monte Horeb, en la intimidad del susurro, Elías habla a Dios y Dios responde con una escucha paciente. Aquí reside la tensión central que define la verdadera sanidad espiritual. A menudo buscamos soluciones rápidas para nuestro agotamiento. Queremos una palabra profética dramática, una experiencia de poder electrizante, una victoria instantánea que borre todo nuestro dolor. Anhelamos otro momento, Carmelo, pero Dios nos enseña, a través de Elías, que la verdadera restauración del alma no ocurre en la cumbre de la montaña del espectáculo público, sino en la cueva de la intimidad honesta. Ocurre cuando finalmente nos callamos el tiempo suficiente para escuchar el susurro. Ocurre cuando somos lo suficientemente valientes para ser completamente honestos con Dios acerca de nuestro dolor, nuestra ira y nuestra decepción, sabiendo que Él no nos rechazará. Ocurre cuando nos damos cuenta de que su presencia no es un sentimiento que debemos fabricar en un servicio de adoración ruidoso, sino una realidad silenciosa que nos espera en la quietud. El Dios del espectáculo es impresionante, pero es el Dios del susurro el que sana. El Dios del fuego puede ganar batallas, pero es el Dios del silencio el que restaura a los guerreros heridos. Elías tuvo que aprender que el poder que sacude las montañas no era el poder que él necesitaba en ese momento. Necesitaba el poder de una voz suave que pudiera calmar la tormenta dentro de su propia alma. Y una vez que Dios hubo escuchado el corazón de su siervo, no lo consoló con palabras vacías o clichés espirituales. Lo sanó de la manera más práctica y poderosa posible, dándole 3 cosas específicas: una nueva perspectiva, un nuevo y claro propósito y la promesa de un nuevo compañero. Después de escuchar pacientemente la dolorosa queja de Elías por segunda vez, Dios no le ofreció palabras de consuelo sentimental. No le dijo: «Pobre de ti, Elías, has sufrido mucho». En cambio, le dio la medicina más potente para un alma agotada y sin rumbo: un propósito renovado y una perspectiva corregida. La respuesta de Dios, contenida en el susurro, fue una estrategia de restauración divinamente diseñada para abordar directamente las 2 mentiras que habían llevado a Elías al borde del abismo. Primero, Dios abordó la mentira de la inutilidad.
el sentimiento de Elías de que su ministerio había sido un fracaso. En lugar de retirarlo del servicio, como Elías parecía desear, Dios le dio una nueva y específica misión. Le dijo: «Ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, ungirás para que sea profeta en tu lugar». Esta instrucción fue un bálsamo curativo para el alma de Elías. Era la forma en que Dios le decía: «Tu trabajo no ha terminado. Todavía tengo planes para ti. Eres una parte crucial de mi plan soberano, que es mucho más grande de lo que puedes ver. Vas a participar en el derrocamiento de dinastías y en el establecimiento de mi voluntad, no solo en Israel, sino también en las naciones paganas. Y lo más importante, vas a invertir en el futuro al ungir a tu propio sucesor». La cura para el sentimiento de inutilidad no es el descanso pasivo, sino un nuevo propósito dado por Dios. Le devolvió a Elías un sentido de significado y dirección. Segundo, Dios abordó de frente la mentira del aislamiento. Después de darle su nueva misión, Dios corrigió, suavemente pero con firmeza, la visión de túnel de Elías con una revelación asombrosa. Le dijo: «Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron». Imagina el impacto de estas palabras en el corazón solitario de Elías. Él, que estaba convencido de que era el único que quedaba, de repente descubre que es parte de un vasto remanente fiel, un ejército secreto de creyentes que Dios había preservado en medio de la apostasía. No estaba solo, nunca lo había estado, simplemente no podía verlo debido a su agotamiento y autocompasión. La cura para el aislamiento no es que Dios nos diga que somos especiales, sino que nos revele que somos parte de una comunidad mucho más grande de lo que imaginamos. Y la tercera parte de la restauración fue la provisión más práctica de todas, la promesa de un compañero. Al ordenarle que ungiera a Eliseo como su sucesor, Dios le estaba dando a Elías un aprendiz, un amigo, alguien con quien compartir la carga del ministerio. Ya no tendría que caminar solo. Eliseo se convertiría en su siervo y compañero en los años finales de su ministerio, un antídoto directo al aislamiento autoimpuesto que casi lo destruye. Esta es la fórmula divina para la recuperación del burnout. 1. Un nuevo propósito. Dios no nos desecha cuando estamos rotos. Nos reorienta y nos da una nueva tarea que se ajusta a nuestra temporada actual. 2. Una nueva perspectiva. Él nos levanta la vista de nuestro propio ombligo y nos muestra su obra más amplia en el mundo, recordándonos que no somos el centro de la historia. 3. Nuevas personas. Él nos saca de nuestro aislamiento y nos pone en comunidad, dándonos compañeros para el viaje. La historia de Elías no termina en la cueva, llorando en la oscuridad. Termina con él descendiendo de la montaña, no con el poder explosivo del fuego, sino con la fuerza silenciosa y duradera de un propósito claro, una perspectiva corregida y un amigo a su lado. Su viaje de colapso y restauración es un mapa divino, un manual de instrucciones dejado para nuestra propia recuperación. El viaje de Elías desde la cima del Monte Carmelo hasta la quietud del Monte Horeb no es solo una historia antigua, es un mapa divino, un modelo atemporal para cada uno de nosotros que enfrenta el agotamiento. Su historia nos da permiso para ser vulnerables y nos proporciona un plan de acción claro para nuestra propia recuperación. Ahora la pregunta final es: ¿cómo podemos aplicar personalmente este viaje a Horeb en nuestras vidas ocupadas y ruidosas del siglo XXI? El primer paso, y quizás el más difícil, es el de la autoconciencia honesta. Debemos aprender a reconocer los signos del burnout en nosotros mismos
antes de que lleguemos al punto de sentarnos debajo de un enebro. ¿Te sientes constantemente agotado, incluso después de dormir? ¿Te has vuelto cínico o irritable con respecto a tu trabajo, tu ministerio o tu familia? ¿Te estás aislando de las personas que te aman? ¿Has perdido tu sentido de propósito y sientes que tus esfuerzos son inútiles? Si respondes sí a estas preguntas, es una señal de alerta. Estás en el camino al desierto. Admitir tu agotamiento no es un signo de debilidad, es el primer paso hacia la sanidad. El segundo paso es retirarse intencionadamente. Elías tuvo que dejarlo todo y caminar durante 40 días. Nosotros debemos encontrar nuestro propio equivalente. Esto significa programar deliberadamente en nuestro calendario un tiempo para nuestro Oreb personal. Puede que no sean 40 días, podría ser un día al mes, una tarde a la semana, o incluso los primeros 30 minutos de cada día dedicados al silencio, la soledad y la desconexión del ruido del mundo. Apaga el teléfono, aléjate de las redes sociales, encuentra un lugar tranquilo donde puedas estar a solas contigo mismo y con Dios sin agenda ni expectativas. El tercer paso en la quietud de tu Oreb es buscar el susurro, no el fuego. A menudo, cuando nos retiramos, llevamos el ruido con nosotros. Llenamos el silencio con listas de oración, estudios bíblicos intensos o música de adoración a todo volumen, buscando una experiencia Carmelo. El modelo de Elías nos invita a hacer lo contrario. Nos invita a simplemente estar en silencio, a escuchar, a permitir que Dios nos hable, no en un estruendo, sino en la voz suave y apacible de nuestro corazón. Y en ese silencio, sé brutalmente honesto con Él. Dile dónde te duele. Desahoga tus frustraciones y decepciones sabiendo que Él escucha con paciencia. Finalmente, el cuarto paso es esperar recibir las 3 claves de la restauración de Dios. Espera que, en ese lugar de intimidad, Él te dé un propósito renovado. Puede que no sea un plan grandioso, sino una simple y clara instrucción sobre tu siguiente paso. Espera que Él corrija tu perspectiva, que te muestre dónde está obrando a tu alrededor y te recuerde que no estás solo. Y espera que Él te guíe hacia las personas que necesitas en tu vida, hacia tu Eliseo, un amigo, un mentor o una comunidad que pueda caminar contigo. Aquí reside la tensión final. ¿Estamos dispuestos a tomarnos en serio nuestro propio agotamiento? ¿Estamos dispuestos a invertir el tiempo y el esfuerzo necesarios para hacer nuestro peregrinaje a Horeb? ¿O seguiremos corriendo con el tanque vacío, impulsados por la cafeína y la terquedad, hasta que inevitablemente colapsemos? El Dios que se encontró con Elías en su punto más bajo, el Dios que le preparó una comida y le habló en un susurro, es el mismo Dios que anhela encontrarse contigo en el tuyo. No te está pidiendo una actuación heroica, te está invitando a descansar, a ser honesto y a recibir su restauración. Si estás listo para comenzar ese viaje, te invito a suscribirte a esta comunidad de peregrinos imperfectos. Y si esta historia te ha hablado, compártela con alguien que sepas que está corriendo hacia el desierto. La restauración te está esperando en la quietud de la montaña.